Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Pues esto es algo muy bonito que hemos hecho con todo el corazón y seguiremos transmitiendo en vivo y hasta donde Dios nos permita, como sea la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Tenemos en este momento un hilo conductor de nuestro programa y yo quiero invitarte a ti que vayas inmediatamente al Evangelio según San Juan, capítulo 14, y hoy lo vamos a leer en el versículo del versículo 7 al versículo 11. Y vamos a mirar los puntos que Dios quiere hablarnos a nuestra vida y ministrar a nuestro corazón. Pero antes que nada, vamos a hacer una pequeña oración y decirle a Dios: Padre, gracias, porque es tu voluntad buena, agradable y perfecta que se cumpla en nuestras vidas, Señor. Nosotros no nos manejamos por sí mismos. Tú eres el que tiene el mando y el control de todas las situaciones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Entonces, vete un momento a ese evangelio y yo quiero leértelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este evangelio es muy lindo y dice acá, del versículo 7 hasta el 11: si me conoceréis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Versículo 8: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Versículo 9: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Tremendo lo que dice la palabra, ¿no? Entonces tenemos aquí un evangelio que en el primer punto Dios se introdujo en un hogar ordinario y en una familia normal. Estamos hablando de Jesús, ¿sí? Entonces, y corriente, en esa familia normal y corriente. En el mundo antiguo se habría creído que si Dios había de venir al mundo, vendría como un rey a un palacio real, con todo el poder y toda la majestad que el mundo considera grandeza. Pero en Jesús, Dios santificó de una vez para siempre el nacimiento humano y el humilde hogar de la gente sencilla. Punto 2. Dios no tuvo vergüenza en hacer el trabajo humano y vino al mundo como un obrero. Jesús fue el carpintero de Nazaret. Tremendo, ¿no? Nunca nos daremos cuenta suficiente de lo maravilloso que es Dios. Entienda nuestro trabajo cotidiano. Él sabe lo difícil que es muchas veces ganarse la vida y ajustarse a un salario, tratar con ciertos clientes y con los morosos. Conoció por propia experiencia las dificultades de la convivencia en el seno de una familia numerosa y los problemas que nos asedian en el trabajo cada día. Y según en el Antiguo Testamento, el trabajo excesivamente duro e improductivo es una consecuencia del pecado, como lo dice en Génesis capítulo 3, versículo 19, y se los voy a leer. Dice: muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos, y así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra del cual fuiste tomado. Tú no eres más que polvo y al polvo tendrás que volver. Pero en el Nuevo Testamento, el trabajo ordinario se reviste de la gloria porque Dios lo asumió en Jesús, como segundo punto. El tercer punto sería: Dios sabe lo que es sufrir la tentación. La vida de Jesús nos presenta no la serenidad, sino la lucha de Dios. Era fácil imaginarse a Dios viviendo en una serenidad y paz que no podían alterar las tensiones del mundo. Pero Jesús nos muestra a Dios pasando por todas nuestras angustias. Dios no es como un general que dirige a su ejército desde una posición cómoda y segura, sino que está con nosotros
en primera línea. Óigalo bien, Dios está con nosotros en primera línea y Él cuida de nosotros. Maravilloso que es Dios, ¿cierto? Nos mandó a su Hijo para que nos acompañase en todo este camino hermoso y maravilloso. Como cuarto punto tenemos en Jesús y vemos a Dios amándonos. Nos ama Dios tremendamente. Cuando hay amor se siente el dolor. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Dios, si nos pudiéramos mantener absolutamente distantes, si pudiéramos organizar la vida de tal manera que nada ni nadie nos importara, no habría tal cosa como tristeza, dolor o ansiedad. Pero en Jesús vemos a Dios preocupándose intensamente, anhelando relacionarse con la humanidad, sintiendo entrañablemente por y con las personas, amándolas hasta el punto de llevar en su corazón las heridas del amor. ¡Wow! Yo creo que en este tiempo de COVID hay unas situaciones muy fuertes que quedan cicatrices en los pulmones de las personas que se recuperan. ¿Cuántas cicatrices quedaron en el cuerpo de Jesús? Jesús resucitó en cuerpo también. Esas cicatrices acá, Él las tiene todavía. Esas cicatrices que llevó en las coronas y esas cicatrices en sus pies también quedaron ahí marcadas para una eternidad. Y yo creo que siempre Él se va a recordar de lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lo mismo sucede con esas heridas del amor que hemos hablado aquí en el punto 4. Y en el punto 5 habla, en Jesús vemos a Dios en la cruz y vuelve y retoma el caso. No hay nada más increíble en el mundo y es fácil imaginarse a un Dios que condena a la gente. Tremendo. Y más aún a un Dios que si las personas se le oponen, las elimina. Nadie habría soñado con un Dios que eligió la cruz para salvar a la humanidad. ¡Wow! Esto es hermoso, hermano. Y nos ministra. Y nos sirve porque es que fue el mismo Dios entregando a su Hijo. El que me había visto, ha visto al Padre. Jesús es la revelación de Dios. Por mucho que esa revelación inunde la inteligencia humana de sorpresa y de admiración increíble. Querido hermano, démonos cuenta que hoy nosotros tenemos que andar conforme a ese propósito de Dios. Y de verdad tenemos que entender que Jesús proponía que se le sometiera a la prueba de lo que decía. Es como si Jesús dijera, cuando me escucháis a mí, es que no os dais cuenta enseguida de lo que estoy diciendo. Es la verdad, Dios. Las palabras de los genios son autoevidentes. Y Jesucristo se las dijo inmediatamente a este hombre que le estaba preguntando, a Felipe. Y nos damos cuenta que cuando leemos a un gran poeta, no podemos decir en la mayoría de los casos por qué es tan bueno y por qué no nos conquista y por qué nos conquista el corazón. Puede que analicemos su técnica, pero al fin de cuentas hay algo que desafía al análisis, pero que se puede reconocer inmediatamente. Eso y más es lo que sucede con las palabras de Jesús. Cuando las oímos o las leemos, no podemos por menos de decirnos, si todo el mundo viviera de acuerdo con esos principios, ¿qué diferencia sería el mundo? ¡Wow! ¿Cierto? Sorprendente. El mundo cambiaría. El mundo sería diferente. Por eso hoy Dios está llamando a esas personas pecadoras para que se arrepientan. Porque Dios está llamando a los pecadores para que busquen ese camino, esa verdad. Yo fui un pecador. Yo me acerqué al Señor. Cometí muchos errores, pero me di cuenta que Él me perdonó, me restauró, me dio una familia y yo por nombre que soy hijo suyo comprado por su sangre preciosa. Y no me avergüenzo de ese evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si tú crees que Jesús murió en la cruz por ti y por tu familia, hoy haz una oración conmigo y dile, Señor Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón. Ven y entra con Él, Señor, a mi vida, con tu palabra, con tu luz, con tu espíritu. Transfórmame, renuévame, perdóname y hazme nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Si has hecho esta oración, créeme que el Señor te dará la oportunidad. Y si no la has hecho, créeme que Dios y tu anhelo del corazón es que tú quieres buscar del Señor
El Señor quiere encontrarse contigo. El Señor quiere que cada día de la vida tú la pases con Él y Él contigo. Que tu vida sea siempre una despensa de ese amor hacia Él, como Él lo fue hacia nosotros. Dios te ama, Dios te bendice y Dios te quiere muchísimo. Créeme que este es el Evangelio de la noche, Gospel Night. Una feliz noche y bendiciones.